Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Gracias te doy, Señor, porque dejaste que este tiempo que ha pasado lo viviera. Entre espasmos de asfixia no volviera al polvo con el cual me modelaste. Gracias también, Señor, porque te siento. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta hora de la tarde. Es precioso el momento en el que nos podemos presentar delante de la presencia de nuestro Dios y poder participar de la exposición de su palabra, poder interiorizar en nuestros corazones el precioso mensaje del contenido de las Escrituras, poder hacer que nos lleve a la reflexión y sobre todo poder hacer que nos haga replantearnos en caso de no estar llevando la obediencia, la conducta o la aplicación de este contenido en nuestras vidas. Es momento de poder ahora participar en la exégesis de la interpretación de la palabra de nuestro Dios. Seguro que ya en casita estamos más que dispuestos para poder profundizar en la enseñanza, y tenemos con nosotros seguro nuestra Biblia en mano, nuestra libreta de apuntes, nuestro lápiz y sobre todo nuestro corazón y nuestra mente para poder ahora participar en el precioso mensaje de nuestro Dios. Nos comunicaremos, como es característica principal en este programa, poder comunicarnos con nuestro Dios para pedir la conducción de este programa de la mejor manera, de una forma entendible, de una forma bastante receptible, como también el momento en el que podamos profundizar dicha enseñanza a manera de que pueda ayudar y contribuya a la vida espiritual y al seguimiento de nuestra vida delante de nuestro Dios, por lo menos hasta que su Hijo venga. He aquí el momento en el que hemos de participar y quiero llevarles a la oración y a una decimos: Padre Santo y amado, lleno de toda bendición, venimos delante de tu presencia, muy agradecidos, oh Dios, contigo, por la oportunidad que tenemos de participar en exponer tu palabra en esta hora de la tarde a través de este digno programa, por este medio de comunicación como lo es Teleestrella Canal 25. Eterno Dios, rogamos como siempre, bendiga a su gerente propietario y así a cada uno de los que laboran del equipo, del elenco de Teleestrella, para que podamos, oh Dios, siempre ser los que llevemos y empujemos en la misma dirección con respecto a la transmisión de tu palabra a través de este programa. Eterno Dios, sea con nosotros y ayúdenos a poder expresar tu palabra de la mejor manera, de la forma más entendible, de la forma, oh Dios, que cada uno de nosotros pueda entender cuál es el propósito con el cual nos dejas tu contenido a través de las Escrituras. En Jesús nuestro Salvador te oramos por él y damos las gracias. Amén. Muy bien, vamos a participar en esta parte con respecto al tema que ya tenemos titulado en la parte inferior de nuestro monitor. Si ustedes consideran ahí, tenemos como título Menospreciando su nombre. Y bueno, cuando hablamos de menospreciando su nombre, fue el reclamo, note esto, fue el reclamo que hizo Dios al pueblo judío o al pueblo de Israel en aquel entonces a través del profeta Malaquías, cuando no solamente de esta forma tan directa, así como lo expresó a través de Malaquías, sino también a lo largo de que Dios ha tenido adoradores, ha tenido momentos cuando los adoradores no han sido fieles, no han sido firmes, cuando los adoradores han sido desleales, cuando los adoradores hemos tenido una adoración a medias o una adoración incompleta,
cuando los adoradores no nos hemos portado a la altura como verdaderos adoradores, cumpliendo la función de adoradores. Entonces, Dios siempre ha reclamado y siempre ha mostrado su espalda, o siempre ha dado la espalda a ese adorador o a ese acto de adoración. En estos momentos nos dedicaremos y nos centraremos cuando Dios reclama que su nombre está siendo contaminado, que su nombre está siendo burlado, que su nombre está siendo menospreciado, que su nombre está siendo colocado como inmundo por la forma en la que ellos están participando como adoradores. Los responsables, los que están llevando a que el nombre de Dios quede, por decirlo como en nuestro tiempo, mal parado, mal mencionado, mal pronunciado, es a raíz o en boca de los que ahora nos comportamos como adoradores. Y en ese momento, en el tiempo del profeta Malaquías, le reclama a Dios, y noten lo interesante que vamos a ver ahora, es que aunque está refiriéndose a los adoradores, en principal se está refiriendo a los que le presentaban el culto, a los que estaban mediando entre el pueblo y él, en este caso a los dirigentes, a los líderes, al sacerdocio levítico, al sacerdocio de aquel entonces, a los que están colocados para presentar las ofrendas mecidas o las ofrendas ofrecidas delante de Dios en calidad de adoración. Los que estaban encargados de recibir o de dirigir al pueblo en adoración y poderla elevar a Dios. Ellos eran los principales en esto del menosprecio, en esto de dejar el nombre de Dios menospreciado, o de dejarlo inmundo, o de dejarlo que nadie quisiera gustar o saborear de él. Hoy, en pleno año 2020, se puede también tener adoradores donde no están siendo leales, donde no están siendo honestos, donde solo somos la apariencia de adoración, la apariencia de estar en un culto, la apariencia de estar entrando y saliendo de un templo o llamado la iglesia. Y sabe, y es vergonzoso y es penoso que en boca de los mismos que proclamamos su nombre, de los que decimos gloria a Dios, de los que decimos aleluya, de los que decimos amén, de los que clamamos a Dios Señor, los mismos que estamos pronunciando su nombre, nosotros mismos con nuestros actos o con nuestra forma estemos menospreciando o deshonrando su nombre. Y mayormente esto se duele más cuando somos los dirigentes, los que asumimos ser guía de la iglesia, los que estamos guiando los destinos eternos y los senderos eternos de esa congregación que está en nuestras manos. A vista de Malaquías, en el capítulo 1, en el verso 6 en adelante, revise conmigo por qué el nombre de Dios estaba siendo menospreciado, estaba siendo abandonado, estaba siendo tomado por inmundo, y nadie quería participar, y ellos mismos se expresaban que era un fastidio participar de las cosas santas, participar de Dios. ¿Puede creer? ¿Sabe? También hoy se repite, y no necesariamente tenemos tal vez que expresarlo verbalmente, basta con mostrarlo o con la forma en que nos presentemos a adorar. Esta enseñanza es de suma importancia. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos que evaluarnos y tenemos que medirnos de qué forma nos estamos presentando como adoradores delante de nuestro Dios. Es momento de hacer los análisis, es momento de hacer la observación, es momento de ser críticos en la adoración, porque es para honra y gloria de nuestro Dios, y en el nombre de Él y en la pronunciación de su nombre no nos vamos a dar el lujo de tener tras esa pronunciación una farsa. Note conmigo, a la luz de la palabra de nuestro Dios, Malaquías capítulo 1 en el verso 6, considerando que le tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice: el hijo honra al padre. Escuche esto: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis:
¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, enfermo, y presentáis ofrendas. ¿Aceptaré yo esto de Jehová? Ahora bien, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Qué tenemos aquí? Revise a la luz de la palabra de nuestro Dios. Tenemos el momento donde el nombre de Jehová es despreciado. Y cuando despreciamos su nombre, se debe a la forma en que adoramos, a la forma en que nos presentamos como adoradores. No necesitamos nosotros, escuche esto, no necesitamos participar diciendo que maldecimos el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios. No necesitamos hacer eso. Basta con la forma en que nos presentamos como adoradores. Y el nombre de nuestro Dios es menospreciado y nos colocamos en la calidad de menospreciarlo cuando faltamos como adoradores a una adoración limpia, a una adoración honesta, a una adoración sincera, a una adoración donde cada uno de nosotros debe hacerlo tal cual le agrada a Dios. Cuando no somos leales con lo que presentamos, con la forma en la que nos presentamos a adorar. Por eso cuando nuestro Dios habla a través del profeta Malaquías a ese primer pueblo que tuvo, note, estamos partiendo de aquella primera instancia con aquel primer pueblo, con aquellos primeros adoradores. Seguro que si Dios estaba marcando mucho celo por recibir una fina adoración, seguro que hasta el día de hoy así es también. Y lo que tenemos dice, si yo soy padre, entonces ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, entonces ¿dónde está el temor? Ni de padre, ni tan siquiera de padre me tienen ustedes, le dice Dios al pueblo de Israel en aquel momento. Ni tan siquiera de Señor. Y ustedes me llaman Padre y me llaman Señor. ¿Y nosotros cómo le llamamos? Seguro que de igual manera. Pero todavía en nosotros es más común cuando le decimos Dios. Y cuando le exclamamos Dios mío. Pero expresamos esto y dice Dios, se queda muy lejos. Solo es la expresión, solo es la forma de llamarme. Pero están muy lejos de lo que en realidad requiere un Dios. En el caso de Israel, ni como Padre, ni como Señor. Porque como Padre no se le daba la honra o el respeto que se merecía, la reverencia que se merecía, y como Señor, mucho menos. Entonces, ¿por qué me llaman así? Y por eso pregunta, ¿dónde está?
todo lo que me merezco por ser el Dios de ustedes. Hoy también Dios le está hablando a sus adoradores, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros como congregación, como adoradores, como verdaderos adoradores. Y nos está diciendo, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el señorío que yo tengo sobre ustedes? ¿Dónde está mi papel de Dios? ¿Dónde está la reverencia? ¿Y dónde está el respeto que deben mostrar en adoración? Pero también hay algo que es sumamente lo que reclama y que es lo que tenemos como título en nuestro tema. Y él dice, menospreciáis mi nombre. Y todavía se preguntan o se atreven a preguntar, dice, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿O en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Sabe? Si este es el reclamo que Dios está haciendo, ahora a nosotros como su pueblo, como sus adoradores, seguro que si Dios nos hace un reclamo de este y nos dice, ustedes están menospreciando mi nombre, ustedes están siendo desleales a mi nombre, ustedes están deshonrando mi nombre, volviéndolo inmundo, alejándose o burlándose de él. Lo primero que haríamos es decir, ¿y en qué nos hemos burlado? ¿Y en qué te estamos despreciando? ¿En qué nos hemos quedado como burladores de su nombre? Al igual que el pueblo en aquel momento. Y sabe, una vez más, no es necesario que lo expresemos. Basta con la forma en la que nos presentamos a adorar o la forma en que adoremos. ¿Por qué? En el verso 7 del capítulo 1 de Malaquías, Dios comienza a decirle al pueblo cómo es que su nombre está siendo menospreciado, cómo es que su nombre está siendo deshonrado, cómo es que están siendo desleales con el verdadero Dios y por qué Dios está reclamando ahora a través del profeta. Y en el verso 7 dice, en que ofrecen sobre el altar pan inmundo. Note esto. Ofrecen sobre el altar pan inmundo. Recuerde que el pueblo judío tenía como práctica del primer pacto o en la primera alianza que Dios tuvo entre él y la nación de Israel, que podrían presentar holocaustos o algún tipo de ofrenda ante el altar. Pero Israel había caído en un libertinaje con respecto a la adoración. Israel había acudido a una adoración no de libertad, sino de libertinaje. Y hacía la adoración o por tradición o por costumbre o simplemente porque ya sabía cómo se adoraba. Y se presentaba como adorador simplemente por práctica, por costumbre, por tradición, por emocionalismo, por fanatismo, porque ya sabía cómo se hacían las cosas, pero no lo hacía con la reverencia que el caso merecía. Y eso hacía que el nombre de Dios quedara menospreciado. Con cualquier cosa se presentaba y cualquier asunto podía colocar ante el altar o sobre el altar en calidad de adoración. Como hoy, ¿sabe? Es de revisar y es de analizar si nuestra adoración no está presentada delante de nuestro Dios de esta forma o con este estilo. Al estilo costumbrista, es decir, lo hago por costumbre, lo hago porque ya me lo sé, lo hago porque es la tradición, lo hago porque es la cultura, lo hago porque de una u otra manera pues no hay más que hacer. Y sabe, y entramos en aquel fanatismo, en aquel emocionalismo, en aquella situación donde me presento con libertinajes en la adoración a Dios. Eso es menospreciar su nombre. Presentarle cualquier cosa, simplemente porque al rato digo lo que importa es que yo adore a Dios. No, lo importante no era que lo adorara. Lo importante es que esa adoración la hiciera con la calidad que la adoración merecía. Como ser, si habría que ofrecer pan,
Entonces no iban a presentar cualquier pan, iban a presentar el pan que Dios estaba pidiendo en determinada adoración. Y dice, pero ustedes aquí presentan pan inmundo. El asunto es que el pueblo judío o el pueblo de Israel debería luego participar de esto mismo que presentaba en el altar, de esta misma adoración que ofrecía en la presencia de Dios ahí en el altar. Ellos debían después participar. Pero como habían presentado cualquier pan, como no habían presentado el pan que Dios estaba pidiendo, como no habían presentado la adoración tal cual Dios se las había pedido, para que luego ellos pudieran consumar esa adoración participando de ella, porque era la forma en cómo se terminaba la adoración. No solo se trataba de Señor, aquí te traigo, sino le presentamos esto a Jehová o le presentamos esto a nuestro Dios en calidad de adoración, y luego participamos de esa adoración, disfrutamos esa adoración, nos comemos esta adoración. Ese era el estilo o la forma de adoración en el pueblo, en el primer pueblo que Dios tuvo. Pero claro, le presentan el pan inmundo y como resultado ahora, note lo que dice la última parte del verso 7, y es cuando Dios reclama con justa razón y dice, y luego decís, escuche esto, y luego decís que en qué hemos menospreciado tu nombre. ¿Por qué? Porque luego en el pensamiento, revise conmigo el verso 7, en el pensamiento dicen, la mesa de Jehová es despreciable, es inmunda, es sucia, o de acuerdo al lenguaje popular es chuca. ¿Y cómo no? Si lo que se había presentado era sucio, o de acuerdo al lenguaje popular era chuco. Si todo estaba sucio, si todo estaba contaminado, si no era el pan correcto, si no era el pan sano, si no era el pan saludable, si no era el pan de acuerdo al reglamento divino o de acuerdo a lo estipulado por Dios o mandado por Dios, después ellos no querían participar. Y no querían participar porque ya estaba en su mente preconcebido que el pan de Dios, el pan presentado en el altar, ese con el que habían adorado, estaba inmundo. Era una muy buena forma de darse cuenta qué tipo o qué estilo de adoración habían hecho. Porque todo sacrificio o todo holocausto o toda presentación en el altar servía primero como adoración, pero parte de la adoración era terminar participando de él, comiendo de él. Lo presentaban a Dios, pero cuando ya venía la parte de participar, ya no querían participar y despreciaban la mesa de Dios y menospreciaban la mesa de Dios al no querer concluir la adoración con la participación o con el comer. Y en su particularidad, el sacerdocio. Y cómo los sacerdotes permitían eso, pero cómo también ellos lo hacían. Lo digo porque el verso 6 les dijo, vosotros, oh sacerdotes. Le está hablando a los líderes religiosos de aquel entonces, a los encargados de la obra de aquel entonces, a los que se encargaban de presentar el culto o la adoración a Dios o ofrecerla delante de Dios después de que el pueblo la recibía. Hoy, ¿será que nos vamos a prestar también para que el pueblo adore como quiera? Y sea libertino en su adoración y presente cualquier estilo o cualquier tipo de adoración, y que no presente a Dios lo legal, lo que honra, lo real, lo verdadero. Si nos prestamos para esto, entonces no estamos lejos de ser de los que estamos menospreciando y despreciando su mesa. Un ejemplo de cómo menospreciamos o despreciamos su mesa es fácil. ¿Cómo nos presentamos en el canto a Dios? ¿Cómo nos presentamos a cantar? ¿Cómo nos presentamos con las alabanzas? ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo los que nos cargamos cuando vamos a adorar a nuestro Dios! Sabiendo que la mejor alabanza, la única y verdadera alabanza, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, verso 15, fruto de labios que confiese su nombre. Pero qué ánimo con el que cantamos. Qué forma de presentarnos en el canto a Dios. Y luego, ¿qué salimos diciendo? ¿Qué salimos diciendo? ¿De la adoración o en la adoración? En el momento en el que estamos cantando.
que qué himnos, que qué cantos más desanimados. Aquí casi me duermo. Pero ¿y cómo no? Pero ¿y quién es el responsable? Dios no tiene culpa de la forma en que estamos cantando. El himno está perfecto, la alabanza está correcta. Somos nosotros los adoradores, los que estamos adorando de una forma tan desanimada, tan desentonada, tan desencantada, tan falta de entusiasmo, de ánimo, de fervor, de espíritu. Y ahora no queremos participar del canto. Y ahora decimos que es una pena la forma en que canto. O los cantos. No la forma en que canto, sino los cantos. Y a veces juzgo al que está dirigiendo las alabanzas. No, si el problema no es tal vez del que está dirigiendo las alabanzas, sino de yo o de mí como adorador. Debo ponerme en ese momento en la calidad de adorador. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo no voy a estar menospreciando los signos o las alabanzas? Si el problema no lo tienen los signos y la alabanza, el problema lo tiene el adorador en la forma en que canta. Eso es la calidad del canto. Y cuando adoro con la oración, que qué pereza, que no siento el Espíritu de Dios, que no siento ese ánimo en mí, que esa adoración que hace el hermano. Sí, el problema no es la oración, el problema es el que ora, cómo lo hace. ¿Cómo no voy a salir menospreciando ese acto de adoración? ¿Cómo no voy a salir burlándome de esa oración? Si el problema no está en el acto de adoración, el problema está en la forma en que yo lo estoy presentando. De igual manera, aplíquese al mensaje, a la prédica de esa noche, o de esa tarde, o de esa mañana. Todo va partiendo de la forma en que lo haga el adorador. Si de una forma fina, de una adoración fina, nos presentamos, seguro que no vamos a salir menospreciando, ni vamos a salir despreciando el acto de adoración. Y así cualquiera de los demás actos. El momento para ofrendar, el momento para participar de la mesa del Señor, cuando nos toca comer de ese pan, cuando nos toca beber de esa copa. El problema no está ni en el pan ni en la copa, el asunto está en la forma en la que yo me presente. Claro, saldré despreciando cualquiera de estos elementos si yo no lo estoy haciendo con la adoración fina que Dios está pidiendo, con la adoración verdadera que Dios está pidiendo. Y así sucesivamente cualquier otro acto de adoración en el que yo deba de participar y no lo haga con el verdadero requerimiento de acuerdo a lo establecido por Dios, yo voy a sentir cada vez más desprecio o menosprecio. Porque no voy a estar presentando como adorador lo real. Y cuando ya me toque participar, entonces no voy a sentir esas ganas de participar. Porque yo he sabido que en la adoración ha hecho falta algo, que en la entrega ha hecho falta algo. Y eso es lo que sucedía con el pueblo de Israel en aquel entonces, en el tiempo del profeta Malaquías. Le habían restado algo a la adoración. No lo habían hecho de la forma en la que se estaba pidiendo. Por lo tanto, luego ya no querían, ya no sentían el disfrute. Pero también en el verso 8, no solamente decían que la mesa de Dios era despreciable, sucia, inmunda. Note, en el verso 8 dice, mire qué se debe. Dios le tiene muy bien detallado dónde estaba el error y por lo cual su nombre estaba siendo menospreciado entre ellos, por la calidad de adoración que estaban presentando. Y dice, y cuando ofrecéis el animal ciego, escuche esto, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Primero habla de los panes que debían presentar. Pero ahora vamos al acto de adoración en los sacrificios. Y les tocaba presentar un cordero o un macho cabrío o alguno de estos animalitos, palominos, entre otros, de acuerdo al tipo de holocausto o al tipo de adoración que había que presentarse. Presentaban delante de Dios el animal, pero este animal llevaba defectos. ¿No era esto menospreciar el nombre de Dios? ¿Cómo no iban a después llamarle a la mesa de Dios despreciable? Revise en el verso 8 cuando dice a su letra,
Dice, presentáis el animal ciego para el sacrificio. ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el animal cojo, el enfermo, ¿no es malo? Llegaba el momento de adorar a Dios con animales. Había que presentarlos en sacrificio, en holocausto, en ofrenda a Dios. Y resulta que el animal que llevaban estaba dañado, o cojo, o ciego, o enfermo, mutilado, no sé, desnutrido, qué sé yo, algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad. Como no se presentaba al animal sano, al correcto, al tal cual Dios lo había establecido o pedido de acuerdo al primer pacto, entonces lo ofrendaban o lo ofrecían, lo presentaban en sacrificio. Entonces Dios les hace la siguiente insinuación y les dice: preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás afecto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo no voy a sentir menospreciado mi nombre con ustedes? Si para el príncipe, para el rey, para el gobernante, en nuestro tiempo para el presidente o cualquiera de las figuras de gobernación de nuestro tiempo, locales, municipales, departamentales o nacionales, o cualquiera de los que consideramos en cuanto a autoridad, preséntenle uno de esos, regalémosle la gallina enferma, regalémosle ahí, no sé, el cerdito que murió ahogado. A lo mejor y le somos aceptos. ¿Usted cree que quedaremos bien brindando este tipo de presentes? No, automáticamente decimos no. Lo mejor para el príncipe, lo mejor para el rey, lo mejor para el gobierno. Sí, ¿y qué de Dios? Y cuando a Dios le corresponde, le damos lo peor, lo enfermo, lo dañado, lo cojo, ¿verdad? Y no sé si es que nos valemos de la frase de que Dios es bueno. Sí, pero no es bueno agarrando cualquier cosa, porque ya tiene establecido lo que Él se merece. Hacerlo de esa forma es menospreciar su nombre, es despreciar su mesa. ¿Y cómo no? Si una vez que era presentado el sacrificio y les tocaba participar de él, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo del primer pueblo de Dios. Cuando por mandamiento deberían diezmar, mandamiento a practicar en el Antiguo Testamento, nada que ver con el presente. Estamos bajo la gracia. Por lo tanto, dicho mandamiento no tiene validez ni efecto. Y en ese mandamiento del diezmo, ¿qué debía hacer el pueblo de Israel? Lo que debería hacer es lo siguiente: ofrecer la 10ª parte, invitar a la viuda, al huérfano, al extranjero, a la viuda que hubiera en sus poblaciones, y él y su familia disfrutar o participar o comerse ese diezmo. Pero ¿cómo se lo iban a querer comer después? Si lo que habían presentado en adoración a Dios a través del diezmo era algo enfermo, cojo, dañado, insaludable, ¿qué se iban a querer comer después de esa ofrenda? Pero bien que se la habían metido a Dios en adoración. Es como en nuestro tiempo, cuando venimos y ofrendamos el billete dañado, ese que no agarran en ningún lado ya, pero ni en las chicleras. Y luego, cuando se decide ayudar al hermano con la ofrenda, y dice, hay que ayudarle por su enfermedad o por la necesidad que está atravesando, y nos dan el mismo billete que dimos. Y luego, hermano, cámbiame este billete, mire, este no me lo agarra en ningún lado, pero bien que lo ofrendamos y se los dimos a Dios, y luego no queríamos participar de él. Es lo que estaba pasando. ¿Sabe? Todo acto de menosprecio al nombre de Dios, a desprecio en el nombre de Dios en adoración, luego nosotros mismos es como darnos con la piedra en los dientes, porque luego nos toca comernos o participar de eso mismo que le hemos presentado a Dios. Pero bien que ahora no queremos hacerlo, porque sabemos en nuestro interior con qué interés o ganas lo hicimos, qué era lo que había detrás de esa adoración. Y luego dice Dios en el verso 9, le dice al pueblo de Israel:
seguro que a nosotros también se nos está haciendo este reclamo. Y dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Lo único que nos resta es lo que se le pidió al pueblo de Israel, que se rogara a Dios que pasara por alto tal conducta o tal práctica, que pasara por alto tal acto de adoración, donde estaba siendo adorado de una forma bastante irresponsable, bastante necesitada de seriedad, donde en realidad la adoración no estaba siendo ni honesta, ni íntegra, ni leal. No estaba siendo presentada como que era en realidad para el Dios de dioses, para el Señor de señores, para el único y gran Rey entre todas las naciones. Parecía que ese acto de adoración era presentado para un cualquiera. Así está presentada nuestra adoración. Así nos acercamos a ese lugar de adoración. Así llegamos hasta la puerta y nos adentramos a ella y comenzamos a adorar de una forma irresponsable, haciendo según queremos, haciendo según nos enseñan, haciendo según se vienen nuestras ideas, acomodándonos a las situaciones. Eso es menospreciar su nombre. Eso es luego salir diciendo que la mesa de Dios es detestable o es despreciable. Oremos a Dios para que nos pase por alto dicha práctica o dicha conducta de irresponsables que tenemos en el momento de adorar tal cual lo está pidiendo. Pero luego enunciamos la pregunta: ¿y acaso le hemos agradado? ¿Y cómo le vamos a agradar? Dice, ¿cómo le vamos a agradar nosotros si estamos haciendo estas cosas? Si no estamos siendo finos en el acto de adoración, si no estamos presentando una calidad de adoración, si no nos estamos comportando como verdaderos adoradores. Nótese que no estoy diciendo adoradores verdaderos, no, verdaderos adoradores. Primero coloco el calificativo. ¿Sabe? Necesitamos regresar a la verdadera práctica de adoración. Necesitamos ser adoradores íntegros, honestos, leales, que no se partan con su libertinaje de ideas. Que volvamos a la Biblia, que volvamos a la palabra de Dios, porque este fue el problema con Israel. Se desvió tanto que al final estaba adorando a Dios simplemente porque era tradición adorarlo. Así estamos adorando a nuestro Dios. Estamos yendo a la iglesia porque es cultura, es tradición, porque es costumbre. Ya sé cuáles son los días de culto, ya sé que es 1 hora o 2 horas o no sé cuántas horas. Y canto los himnos porque me lo sé, pero en realidad no hay nada que me haga verme como adorador. Si este ha sido el estilo de adoración, detengámonos y reanudemos o cambiemos. Mejor lo hacemos ahora. Y no que al final nuestro Dios nos diga, ¿sabe qué? Viene equivocado desde tal fecha hasta esta, con su libertinaje en adoración. Y dice el verso 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre la puerta al hombre mi altar de balde? ¿Sabe? Esta es otra cosa. Todos estaban logrando, tenían un beneficio. Lo hacían por interés, nada de balde. Esto también habría que razonarlo muy bien, porque es una forma de menospreciar su nombre. Cuando se debe hacer todo por amor, por servir, porque ya Él lo hizo primero. No, pero nadie quería hacer nada, ni tan siquiera cerrar las puertas, ni tan siquiera cerrar las puertas, o prender los mechones, que es alumbrar, de la casa o del templo de Dios. De balde no, ¿sabe? Y por eso están buscando el mejor ministerio. Y por eso están buscando la congregación más grande. No, eso es menospreciar su nombre. Y dice en el verso 10, yo no tengo complacencia en vosotros. Si esta es la actitud de que está el interés de por medio, yo no tengo complacencia en ustedes. Y dice, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.
este tipo no me sirve. ¿Por qué? Porque piensan en servir, pero nada de balde. En otras palabras, nada de gratis. A más de que no adoran como deben y que no presentan la adoración como es, de paso ni de gratis. Equivocados y erróneos y queriendo ganar. Pero luego, en el verso 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora resulta, dice Dios, que esta es la forma de ustedes, pero ¿saben qué? Yo es que le he dado el privilegio a Israel de que sea mi pueblo y que de entre todos los pueblos el único sea Israel. Pero no es por falta de méritos entre las naciones, si mi nombre es grande entre las naciones. A veces nos equivocamos con Dios y decimos, no, es que solo a mí o solo a nosotros nos mira Dios. No, si Dios tiene pueblo quien le alabe y le exalte su nombre, y su nombre está puesto en grande. Pero Dios no quiere con los demás. Dios quiere con ese pueblo que ha elegido. Para nuestro tiempo, con la iglesia que compró su hijo. Y esa es la que quiere ver con una fina adoración, con una adoración única, con una adoración que deje claro que no está ni menospreciando ni despreciando su nombre. Muy bien, en el verso 12, y vosotros lo habéis profanado, es decir, lo han menospreciado o lo han despreciado, lo han vuelto inmundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo han profanado? Es decir, se han burlado de él. Cuando dicen, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable, porque luego no quieren participar de las cosas santas, porque claro, la adoración está en cosas santas, pero la forma en la que yo lo he hecho no es presentando una adoración santa, es decir, una adoración apartada directamente para él, única para él. En el verso 13, habéis además dicho, oh qué fastidio, escuche esto, no es nada nuevo de que escuche a algún adorador por ahí decir esto, porque en el primer pueblo que Dios tuvo también se dijo, y muchos dijeron en aquel entonces, qué fastidio es esto, y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos, me traen lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, ¿aceptaré yo de vuestra mano esto? Esto es lo que Dios está preguntándoles. Y nos está preguntando ahora. ¿Sabe? Adoramos de una forma tan sin ganas. Fastidioso se nos hacen los días de adoración, la hora de adoración, el canto que hay que presentar, la oración que hay que presentar, la ofrenda que hay que presentar, el momento en que vamos a participar de la mesa del Señor, del cuerpo y la sangre del Señor espiritualmente hablando, y cualquier otro acto de adoración, el ayuno, la visitación a los enfermos. Fastidioso se nos hace eso. Tal vez no usemos la palabra fastidio, la sustituimos por la palabra que aburrido. Qué aburrida la adoración. ¿Y cómo no? Si el que está adorando mal es el adorador. Si el que no se está presentando en la calidad de un verdadero adorador es el adorador. Entonces, por ende, la adoración será un fastidio. Será un cansancio. Será un malestar. ¿Sabe? Hay que revisar. Hay que revisar qué calidad, qué estilo de adoradores somos. ¿Qué calidad de adoración estamos presentando? ¿Estamos presentando la adoración que Dios se merece? ¿Estamos presentando la adoración que Dios quiere? ¿Estamos adorando como a Dios le agrada? Porque es la única forma de salir del grupo de los que menosprecia su nombre y del grupo que ve como desprecio la adoración a Dios y del que no se sale quejando de su mesa ni ninguno de los demás. Verso 14 para cerrar. Mire no lo que aconseja, sino lo que termina diciendo Dios cuando este es el estilo de dirigentes, de adoradores en el término general. Si esta es la forma
Entonces les dice Dios en el verso 14, para que no se equivoquen, para que no nos equivoquemos. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Maldición, maldito, todo aquel que se engaña con una adoración falsa, con una adoración equivocada, con una adoración ajena a mi voluntad, con una adoración donde sabiendo lo que tiene que presentar, en este caso dice, tiene machos cabríos, tiene rebaño, tiene lo que la adoración merece o impone, pero viene y en vez de adorar como conoce, como sabe, como tiene, entonces dice, trae de otro lado, lo robado, lo añado, lo añadido, qué sé yo. Pero el asunto es que no adora como sabe, no adora como tiene. Dice, maldito. ¿Por qué? Porque yo soy gran Dios, gran rey. Mi nombre es temible entre las naciones. Es decir, que no se equivoque tal adorador. Y sabe, en primera parte, esto se lo presentó a los que dirigían el culto a Dios en aquel entonces. Revíselo conmigo el verso 6, a los sacerdotes, directamente a ellos. Pero como ahora somos reyes y sacerdotes, de acuerdo al pacto de gracia, que note que solo es de darle dos hojas, dos vueltas de hojas para caer al nuevo pacto. Y ahora tenemos, donde usted y yo somos sacerdotes, ¿cómo estamos presentando nuestra adoración? ¿Estamos menospreciando su nombre? ¿Decimos que es un fastidio su nombre? ¿Estamos volviendo inmundo su nombre? ¿Estamos trayendo burla? Esto solo se hace cuando se adora de una forma en que no es la que Dios ha establecido. Y luego, cuando nos toca participar de esa adoración, no participamos con el mismo ánimo que le entregamos. Claro, porque sabemos lo que hemos entregado. Hoy es un buen día para replantearnos. Hoy es un buen día para razonar. Hoy es un buen día para dejar de ser adoradores que menospreciemos el nombre de Dios. Porque hoy es el día para que nos levantemos como verdaderos adoradores. Como los que Jesús le dijo a la mujer en el pozo que buscaba. Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Que no importa ni la hora ni el lugar, pero que se importa el que sea verdadero adorador. ¿Sabe? Para que no recibamos un reclamo como el que Dios hizo al pueblo de Israel a través de Malaquías, entonces revisemos nuestra adoración y revisémonos como adoradores. ¿Le hace reflexionar esta enseñanza? ¿Le hace meditar? ¿Le hace razonar? ¿Le hace interiorizar en su corazón? ¿Le hace tomar decisiones? Tanto para replantearse la forma de adorar. Comuníquese con nosotros. Puede compartir su experiencia mientras escuchamos esta alabanza vía WhatsApp o vía llamada. Y será muy bien recibido para honra y gloria de nuestro Dios. Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor, por el anhelo de servirte en mi existencia transitoria. Vivir para Cristo es un consuelo, y que al morir yo sé que iré a la gloria. Gracias también, Señor, porque te
me siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor, porque dejaste que este tiempo que ha pasado lo viviera. Y es así como es precioso poder apreciar la sintonía de cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Gracias por sus mensajes, por su comunicación. Hermana Yanidera dice, Dios le bendiga, excelente mensaje. De igual manera, tenemos Juanita García, bendiciones hermanos, Dios bendiga su programa. También la hermana Alejandra de García, Alejandra Enamorado, dice bendiciones, saludos ahí para la familia. Y así a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en cada uno de los barrios y colonias de esta preciosa ciudad y bendecida ciudad de la entrada a Copán y sus alrededores, hasta el municipio de La Jigua, hasta el municipio de Florida. Todos ellos en sintonía de Teleestrella Canal 25 y en protocolaridad de su programa Biblia Abierta. Y así es como hemos llegado a la parte final de esta programación a través de este precioso mensaje, como lo fue menospreciando su nombre. Y nos ha quedado sumamente claro cómo es que podemos llegar a menospreciar el nombre de nuestro Dios. Así que para no encontrarnos con un reclamo igual al que Dios le hizo al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías, entonces nos evitamos entrar en la participación de ese tipo de conducta. Así que gracias a nuestro Dios será hasta una próxima programación más, donde la palabra de nuestro Dios será una vez más expuesta a través de su programa Biblia Abierta. Este es su servidor y amigo Jonathan Mejía. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus corazones y así a su familia. La bendición de Dios con nosotros. La vida y la muerte así no las comprendo, pues